Amigos, bienvenidos a 15 Minutos Reset. Soy Luis Batista, me da mucho gusto saludarles y vean el invitado de qué nivel es el día de hoy. Miklos Lukács. ¿Cómo estás, Miklos? Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en tu programa y con toda la gente de Reset. Tu primera vez en Puebla como conferencista, como ponente. ¿Qué mensaje nos traes? Porque sabemos que en tus redes sociales hablas de muchas cosas, pero en específico, ¿qué mensaje nos vienes a traer hoy? Vamos a decir, el resumen de todo mi aporte es la variable tecnológica. Variable tecnológica. ¿Qué importancia tienen los componentes científicos y tecnológicos en los cambios diversos que estamos viviendo hoy a nivel político, económico, sociocultural? No se hablaba de esto, se hablaba de la batalla cultural, que Agustín habla mucho de eso, se hablaba de la parte de las ideologías políticas con Nico, que hacía ese trabajo, Pablo, que habla desde las ideologías, del género, del feminismo, pero faltaba ese componente tecnológico que explicara cuáles son muchas veces las motivaciones detrás de estas ideologías, ¿sí? Qué se busca con, o qué usos o aplicaciones se le da a la tecnología para someternos a una sociedad cada vez más restringida en libertades, que es lo que estamos viendo ahora. Y también una sociedad que gradualmente va desapegándose del concepto del ser humano. Entonces, cuando tú empiezas a ver todos estos géneros, ¿no? Que son infinitos, no es que haya 44, 158, esos son absurdos. Tú puedes tener el género que se te ocurra. O sea, en ese sentido, potencialmente tienes 7.800 millones de géneros. Aparte de eso, tienes todas las categorías trans, ¿no? Los transcapaces, que son estas personas que nacieron sanas y que voluntariamente se discapacitan. Una mujer que se tiró ácido en los ojos, otra que se siente en una silla de ruedas de por vida porque se siente impostora con sus piernas. Gente que es transraza, que cambia su piel a través de cirugías. Transexuales, transgénero. Los transbotánicos, gente que se siente planta. Los transespecie, gente que se siente otra especie. Poco a poco, entonces, lo que vas viendo, y no es un impacto para la gente mayor, sino esto va orientado, siempre el objetivo es en los niños, los adolescentes, los jóvenes, no los mayores. Hacia eso va. A ver, hace rato me decías que no eres, digamos, como alguien que hable del transhumanismo y me hiciste una especificación. Para los que te siguen, muchos hablan Miklos, transhumanismo. ¿Cuál es esta especificación y por qué? Lo que pasa es que el transhumanismo simplemente es una ideología que enmarca los cambios de los cuales yo hablo. Y el transhumanismo, creo que yo no he sido el primero en escribir ni hablar sobre transhumanismo. De hecho, en habla hispana hay autores que ya lo han hecho. Perdón, pero soy el primero en sacarlo del ámbito académico. De acuerdo. Y soy el primero en darle un sentido real, práctico. Esto no es ciencia ficción, esto no es material de universidades, de filosofía. Esto ya está ocurriendo y es una política pública global. ¿Y cómo sustento eso? A través de esta idea de la cuarta revolución industrial, que es un concepto acuñado desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que no es conspiración, pueden ir a la página web y pueden leerlo. Y la definición que se hace de cuarta revolución industrial, que es fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Fusión. Entonces, pero fusión para aplicarlo en humanos. En el libro que acabo de escribir, claro, que si me permites muy brevemente, claro. Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI, que sale este viernes, pero pueden ya en preventa cuando quieran los que quieran comprarlo, a nivel nacional. Y yo hablo de, cito directamente esta fuente de la cuarta revolución industrial y me voy a la definición de la RAE, de la Real Academia Española, de lo que significa fusión. Y fusionar significa unir diferentes partes y formar una o más. Es integrarlas en una sola cosa, o en dos cosas, pero es integrar cosas aparte en una. Cuando tú hablas de sistemas biológicos, tú estás hablando de vida, todas las formas de vida, vegetal, animal, ser humano. Cuando tú hablas de sistemas tecnológicos, estás hablando de elementos físicos, minerales o los productos que se generan, las tecnologías. Cuando tú hablas de sistemas digitales, estás hablando de redes 5G, cloud computing o computación en la nube, todo lo que es conectividad. Entonces, fusiona eso, te da un cyborg. Vamos a ponerlo en términos muy... Entonces, eso suena muy conspiranoico. Pero el punto es que después empiezas a leer un libro que escribió Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, que se llama The Fourth Industrial Revolution, la cuarta revolución industrial, y él abiertamente dice, y cito todos estos textos que él escribió en mi libro, y dice, vamos a mejorarnos
cognitivamente con la tecnología. Vamos a editarnos genéticamente para ser más fuertes con la tecnología. Vamos a utilizar los algoritmos para tomar decisiones, la tecnología. ¿Dónde está la conspiración si son las palabras de Schwab, no son mías? Me viene a la mente ahorita, me invitaron hace un par de semanas a un evento que aquí en México hace la Fundación Telmex Telcel, que es la de este supermillonario Carlos Slim. Sí. Estuvo el señor Carlos Slim y todo, pero el primer ponente fue este señor que se llama, de hecho lo apunté porque, Michio Kaku, Kaku. un físico japonés. Bueno, lo que me llamó mucho la atención es que él empezó a hablar de todos estos avances científicos, tecnológicos aplicados a los seres humanos y llegó a un punto en el que dijo algo así como que va a desaparecer el Internet para que empiece a existir el BrainNet, meter un chip en todos los cerebros para que estemos todos conectados. Okay. Pero fíjate, lo que a mí me llamó la atención es que los 10,000 que estábamos en el auditorio casi que se pararon a aplaudirle y decir... Me preocupé y yo dije, ¿cómo está esto? Y entiendo que tú un poco analizas los límites éticos de todas estas propuestas. Así es. A ver, es mucho más fácil estar en la posición de Michio Kaku o de Yuval Noah Harari o de Neil deGrasse Tyson, ¿no? Este físico estadounidense, Brian Cox. Es muy fácil estar en su posición porque ellos son promotores de esta idea de mejorarnos tecnológicamente. ¿Por qué? Porque son financiados por los empresarios que les pagan para lograr esos objetivos. No, para promocionar estas ideas. Entonces, yo lo que digo es, acá hay intereses. Esta idea de que la tecnología va a ser usada para el beneficio de la humanidad, eso es creer en buenismos absurdos. Hay intereses siempre económicos y políticos. Siempre. En el libro investigo quiénes son los dueños de estas tecnologías. Y llegamos siempre a la misma situación. Los mismos de siempre. Porque la pirámide siempre tiene un final. Y el final es un puntito. Perdón, es Big Tech, Big Finance, todos los grandotes que se reúnen ¿en dónde? En Davos, Suiza, en las reuniones del Foro Económico Mundial. Ellos desarrollan las tecnologías, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, robótica. Ellos las regulan, ellos las controlan, ellos las aplican, ellos deciden qué usos se dan. Entonces, detrás de todo esto hay un fuerte componente de control demográfico. Eso es lo que no se dice. ¿A qué apunta este control demográfico? Hay mucha gente en un planeta que ya no aguanta. No sé si has visto que siempre está este alarmismo climático. Si el hombre sigue destruyendo el planeta Tierra, todos nos vamos a morir. Esto te plantea un riesgo existencial. El ser humano es una plaga que de no ser detenida va a generar cambio climático y eso va a destruirnos. Por lo tanto, al haber un riesgo existencial, moralmente se justifica cualquier intervención que impida la materialización de ese riesgo. Y entras entonces a que, ¿cómo controlas las plagas? Lógica pura, exterminándolas o disminuyéndolas. No estoy hablando nada de conspiración, es pura lógica. ¿Cómo atacas entonces? No, es que esto es muy importante. Sí. ¿Cómo disminuyes entonces a la población humana? Apelando a su componente reproductivo. Ahí empiezas a unir los cabos, que es lo que yo hacía. ¿Por qué esta obsesión del sexo y lo reproductivo del progresismo? ¿Por qué están tan obsesionados? ¿Por qué todos se ponen el pin de la bandera arcoíris? ¿Qué es la bandera del globalismo? No es la bandera del colectivo LGBT. Aborto. No voy a explicarlos porque eso hablo en mis conferencias, pero ¿el aborto qué hace? ¿Te aumenta población? La disminuye. No, no te la disminuye, ni siquiera te la limita, ¿no? Te la mantiene. ¿Qué hace la ideología de género y los derechos LGBT? ¿Qué te hace que son tributarias y se autorreafirman? La ideología de género no es otra cosa que la promoción de la diversidad. ¿Qué tipo de diversidad? Una diversidad sexual, donde puedes tener cualquier orientación, esto se asocia al concepto de géneros. ¿Qué tipo de orientaciones sexuales se promueven? Las orientaciones sexuales no heterosexuales, no procreativas. Ser hombre y mujer hoy es un crimen. Hoy tienes que ser diverso y se promueve abiertamente eso. Y a eso va la ideología de género, a deconstruirles la sexualidad a los niños. Entonces, ¿qué vas a tener al final? Una población de gente con orientaciones sexuales no orientadas a la procreación. ¿Por qué? Porque es una orientación sexual netamente recreativa. ¿Ok? Hechos concretos, y en el libro te doy 200.000 pruebas y lo aporto con fuentes de ellos, ni siquiera cito blogs oscuros, páginas consolidadas. Después, la agenda del feminismo.
no es el empoderamiento de la mujer. La agenda del feminismo es el castigo, la punición del comportamiento sexual masculino. No te acerques a la mujer, no la veas, no la toques. Empoderada. ¿Por qué? Porque ahí estás evitando que si un hombre no se acerca a una mujer, no vas a tener procreación, por lo menos no natural. Y después si vas al especismo, al animalismo, ¿por qué se hace eso? Se aumenta la condición moral del animal, se aumenta la condición moral de un robot y se degrada moralmente al ser humano. Los animalitos nos enseñan a ser virtuosos ahora a través de todos esos videos tutoriales en YouTube donde el chanchito Pedro le salva la vida a la ranita Mónica y mira, los animalitos son mucho más lindos que nosotros. Es que eso es muy peligroso porque lo que haces es igualas moralmente a los animales y a los seres humanos. Y lo que haces con los animales o con las cosas no puede ser con los seres humanos. Y finalmente, la eutanasia. ¿Qué hace la eutanasia? La eutanasia lo que hace es reducir población. Es la única de las políticas. Es muy chiquitita, pero su fin no es ese. Junto con el aborto, el propósito es cosificar al ser humano. El aborto es la transición de facto de un ser humano, de sujeto de derecho a cosa. Es una cosa que tú votas. Porque no me es útil, la puedo votar. Cuando tú tienes la justificación moral a través del especismo de que son moralmente iguales, ¿no? Si tú equiparas a un ser humano con un robot, ¿te das cuenta? O sea, hay una integración y esto no es conspiración. La gente que quiera entenderlo así van a contribuir a su propia infelicidad y a su propia tragedia. Que no hayan escuchado no es un problema. Entonces, volviendo a lo de Michio Kaku y con esto cierro, toda esta gente es gente rentada en planilla para promover una agenda que termina beneficiando no solamente los intereses económicos de los grandotes, no solamente los intereses políticos, sino también una idea de progreso, muy importante, una idea de progreso que es absolutamente excluyente, una idea de progreso en el cual es necesario, como requisito sine qua non, controlar la plaga porque somos demasiados. El futuro ahora va a ser, vamos a ser menos, pero mejores. Neoentes, en los pocos minutos que nos quedan. ¿Por qué el título? Y adelántanos algo para abrirnos el apetito. Ya te he adelantado algo. Entonces, neoentes es justamente esta idea de que un ente es una criatura que existe. ¿Se refiere al ente de la metafísica de la Un filosofía? ente, cuando hablas de un ente, sí, puedes hablar de eso. Un ente es una criatura. Pero es una criatura que puede existir o no existir. Es una criatura que puede ser física, pero también es una criatura que puede ser no intangible. Entonces, cuando yo hablo de neoentes, no solamente me refiero a estos pre-transhumanismos que son todas las ideologías trans, por algo tienen el prefijo trans, no es por nada. Transhumanismo. Todas estas categorías son pre-transhumanismos, son nuevas formas, neoentidades, nuevas formas de vida. Pero no se restringen a lo físico. Puedes tener más adelante quimeras, combinar material genético de animales con material genético de seres humanos, que ya se ha hecho y cito casos. En el libro. En el libro, por supuesto. Okay. Y no cito el blog de Pedrito, no, cito Nature, Science, Scientific American, o sea, sus portales, para que ni siquiera me digan, oye, está usando fuentes truchas. Sí, son... Y también abro, por ejemplo, de esta nueva propuesta que se ha hecho desde la universidad, de la academia inglesa, de los bebés Tamagotchi. Ahora ya no necesitas tener hijos, ahora vas a tener hijos en el metaverso. Y lo dicen abiertamente para ayudar a controlar la población. Bueno, más claro no puede estar. Ahí está. O sea, y con esto cierro esta parte. Yo lo que te digo es, yo en el libro no llego a una conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión se la dejo al lector. Para que no digan después, uy, está tratando de imponer. Ustedes evalúen todo el material que les he dado. Primer capítulo, un repaso de lo que es el ser humano. Historia de la idea del ser humano, cómo se ha concebido, desde Platón hasta los postestructuralistas franceses de los 60. Segundo capítulo, la idea de progreso, cómo se entiende el progreso. San Agustín de Hipona fue el que dio la definición moderna de progreso, no fueron los revolucionarios franceses. Hablo de eso. ¿Pero qué han hecho? Secuestrar esa idea de progreso, por eso es un progresismo. Tercer capítulo, transhumanismo. Los orígenes históricos del transhumanismo. Empiezo con Gilgamesh, en la épica de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh, este rey de Uruk que quería ser inmortal y termina muriéndose porque la inmortalidad solamente está reservada a los dioses. Capítulo 4, Un mundo feliz, haciendo referencia al libro de Aldous Huxley, donde hablo de la cuarta revolución industrial y la agenda del medio ambiente. Y quinto capítulo, los casos reales. Ok, este es el mundo feliz. Estas son las consecuencias del mundo feliz. Y pongo todos los casos terribles que están pasando. Y el capítulo número 6, neoentes, donde encapsulo todo
Y hablo, por ejemplo, de John Harris, que es un bioético de la Universidad de Manchester, que decía abiertamente que las sociedades tienen que ser completamente femeninas y que hay que desaparecer al hombre de la sociedad. Y este señor es experto, asesor, consultor de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea. Okay. Entonces la gente saca sus conclusiones. Si Miklos no hubiera escrito ese libro... Nadie lo escribe. Y Miklos, pero si Miklos se acercara a leerlo, ¿a qué conclusión llegaría? No, la tengo clarísima. Todo esto persigue un control demográfico. Es un control demográfico maltusiano, es decir, mucha gente, pocos recursos, que ha sido la argumentación clásica, que está respaldada, que también respaldo en el libro. Pero la que yo agrego, y esta es mi contribución original, es un componente o una justificación post-darwiniana. ¿Y qué significa post-darwiniana? Te lo resumo al toque. La evolución es lenta, es cruel y no tiene un propósito. Esa es la evolución darwiniana, asumiendo que la teoría de la evolución es real. Los transhumanistas dicen, o los proponentes de esto dicen, ya tenemos herramientas como la biotecnología, la inteligencia artificial, vamos a deshacernos de Dios, vamos a tomar control de nuestro proceso evolutivo y va a ser mucho más corto porque vamos a meternos cambios rapiditos. Va a ser puro placer y pura felicidad, olvídense del dolor. Hedonismo, utilitarismo hedonista, esta cultura de la autogratificación que hoy se vive. Y finalmente, que va a tener propósito, claro, porque hay un ideal, tenemos que hacer esto. El problema es quién define qué vamos a hacer. ¿Qué pasa con los que no deciden? Ahí está. Eso es te digo sinceramente, esos son pedacitos del libro. Tiempo. 15 minutos, Reset. Mil gracias, Miklos, por haber estado aquí. Gracias. Nos vamos con un apetito muy abierto de leer tu libro. Ojalá que les parezca súper interesante. Yo estoy seguro que va a cambiar un montón de mentes. Miklos Lukács, muchísimas gracias y a todos. Nos vemos en el siguiente 15 minutos, Reset.